Ya estamos de vuelta aquí al servicio del corazón, un programa para enriquecer el ser, cultivar cuerpo, mente y emociones, para ponerlas al servicio del alma, al servicio de un propósito, al servicio del corazón. Ahora sí, sin más preámbulos, quiero darle la más cordial bienvenida a Gabriel Roar. Él es venezolano, brillando, por supuesto, en el extranjero, específicamente en Colombia. Es comunicador social, especialista en dinámicas de grupo, especialista de ecología humana. Lleva más de 2 décadas dedicado al trabajo de investigación y al trabajo bioenergético, ocupado de entender y encontrar las formas más eficientes de procurar salud. Estudió psiconeuroinmunología e hipnosis clínica en técnicas ericksonianas y también se formó en neurocódex, neurocodificación de la experiencia y técnicas de integración cerebral. Además, pues es life coach, conferencista, autor del libro Hablando con mi cuerpo, en fin, todo un experto de la biodescodificación, un experto de más de 25 años, por eso yo creo que él es la persona indicada para que podamos trabajar este tema maravilloso que tiene que ver con las emociones. Bienvenido entonces Gabriel Roar, el Doc, como le dicen muchos. Todavía no lo tengo acá por la señal de Instagram, pero ya me lo van a colocar en el monitor de TNO Radio. Gabriel, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos, buen día a ti y a toda tu audiencia en TNO Radio. Gracias, Gabriel. No te tengo todavía por acá por Instagram, y eso que te invité, ¿qué sería? No, es que no tengo abierto yo mi Instagram. Ah, bueno, únete al live entonces de Instagram también para que puedas estar con nosotros. Gabriel, me encanta que nos estés acompañando. Hoy queremos hablar acerca de las emociones y de cómo éstas pueden influir. ¿Cuál es la función de las emociones en la experiencia humana? Las emociones tienen una función y yo creo que cuando la conocemos tenemos por supuesto más conciencia y podemos utilizarla a nuestro favor, para nuestro crecimiento, para nuestro proceso de autoconocimiento y de formación. Ya te tengo entonces por acá, déjame invitarte de nuevo para entonces también tenerte por aquí y poder compartir también con la comunidad de Instagram. A ver. Sí, ¿te escuchaste mi pregunta de las emociones y su función? Sí. Estamos hablando entonces de la función de las emociones. Lo que pasa es que cada emoción tiene una función. Ustedes decían, cada emoción, ¿no? tiene un lado bueno y tiene este enemigo que normalmente la gente no quiere sentir. Hay una tendencia, porque todo el mundo quiere sentirse feliz, ¿sí? Por esta tendencia hacia las, digamos, emociones positivas, o lo que se entiende como emociones positivas, y donde normalmente se sataniza mucho, al menos desde mi interpretación, ¿no?, a la tristeza y a la rabia, y olvidan que cada una de ellas tiene una función que es sumamente nutritiva. Por ejemplo, los periodos de reflexión ocurren solamente en la tristeza. Cuando la gente está contenta, cuando la gente está celebrando, no reflexiona. La gente está celebrando, la gente está, sí, de fiesta, está entregada al momento. En ese otro mundo. Pero la gente también olvida que, por ejemplo, si viene la rabia, en la tristeza reflexiona, en la rabia es cuando construye. La gente me dice, ¿cómo así? La rabia tiene 2 caras, ¿no? Tiene una cara que es la cara que normalmente queremos evitar, que es esta cara destructiva, esta cara que pelea, esta cara que insulta, ajá. Exacto, que destruye, digamos. Pero simbólicamente es desde la rabia también desde donde se construye. O sea, esa energía, que es una energía muy intensa, se usa pero para construir. Es como si te diera una fuerza, ¿no? Como un impulso. Justamente. Ya lo que voy, ¿no? Si aparece una amenaza, ¿sí?, nuestro instinto, nuestro cerebro reptil va a activar el circuito de la huida, y si no logramos huir, entonces el circuito de la rabia, por lo cual la rabia muchas veces es una máscara del miedo. Entonces, si yo entiendo que, por ejemplo, el miedo a no tener dinero suficiente para alimentar a mi familia, o no poder proveerle un techo, o no poder hacer muchas de las cosas que están en el imaginario de la persona, generan rabia. Entonces dice, y por eso voy a tener un mejor trabajo, y voy a tener una mejor casa, y voy a tener ingresos pasivos. Empieza a inventar. Y esa motivación no arranca de la calma, no arranca de la alegría, yo estoy celebrando lo que ya hice, no arranca de la tristeza, ¿sí? No arranca de otras emociones, arranca desde la rabia, pero es la rabia constructiva, es la rabia focalizada al logro específico de una meta, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo que quizás es muy trivial, pero sirve para
visualizar, ¿no? Si imagínate que tú estás corriendo, vas a correr 100 metros planos y tienes a 10 personajes al lado tuyo, tipo Usain Bolt. ¿Sí? Cuando suena el disparo, tú no sales corriendo, voy a tirarla solo un momento, como si fuera la pequeña casa en la pradera. O sea, tú no sales corriendo así, como si estuviera todo lindo y enamorado, porque no es así como lo vas a ganar. O sea, tú dices, sabes, esta meta es mía, y ahí sí, en efecto, hay cierta rabia con respecto a la persona que tienes al lado, porque él también va por tu meta. Claro. Pero en vez de usarla en atacarlo a él, usas en atacar la meta. Así es. Y por eso usas toda tu energía y usas todo tu foco y activas toda esa potencia en el logro de la meta. Muy bien. Y quizás en los deportes es más sencillo verlo, ¿no? Porque hay como un rival y un contendiente, pero a veces el rival es simplemente en la vida, ¿no? Y es, o te vence a ti o tú lo vences. Y esta emoción de rabia la usamos ahora de manera constructiva para estudiar lo que queremos, solo para estudiarlo como un elemento ritual, ¿no? Aquí me separo un poco de los ritualistas, del montón de gente que va a la universidad y simplemente va a la universidad, no estudia. Como digo, hay gente que va a la iglesia y no por eso es gente de fe o gente que reza, ¿no? Simplemente cumple con el ritual de ir, ¿no? Pero cuando los que van a construir, los que van y realmente están entregados a ese momento, a esa práctica, a esa emoción, parte desde la rabia, pero es una rabia constructiva, es una rabia que dice, bueno, ¿qué quiero crear yo para mí? ¿Cómo quiero construir la vida que al final de cuentas tengo? Porque a nivel inconsciente, en el marco de las creencias, tenemos la vida que creemos que merecemos. No siempre la que deseamos, pero sí la que en nivel inconsciente creemos que merecemos. Muy bien. El que te está escuchando, Gabriel, con relación a la rabia, y bueno, me encantaría que pudiéramos pasearnos incluso por las emociones básicas y un poquito más y ver las funciones que cada una cumple, pero el que te está escuchando con la rabia dice, bueno, ¿y cuando la rabia comienza a no ser tan constructiva, comienza a dejar de ser un impulso para ir a metas, a lo que quiero lograr y se convierte más bien como en algo que va en contra de mí, de mi bienestar o de lo que yo quiero lograr? Háblanos un poquito como de esa raya que separa a la rabia que construye, a la rabia que es útil en algún contexto y cuando comienza a degradar mi estado de bienestar. Que el arranca sobre todo en el tema de la conciencia que tengamos nosotros, porque lo que te digo, la rabia en cualquiera de las dos versiones sigue siendo constructiva. ¿En qué sentido? En que la rabia, si aparece como una máscara del miedo, o sea, si yo me encuentro con una persona o, digamos, en un supuesto negado, vienes por la calle y alguien te va a asaltar, y te dice, dame lo que tengas, qué sé yo. Una emoción puede ser miedo, si te das cuenta que no puedes huir, la emoción siguiente es rabia, y quieres atacar a esa persona que está así, atentando contra tu integridad. Sigue siendo una rabia constructiva, porque lo que está haciendo es preservarte. El tema es cuando esa rabia, cuando yo no identifico exactamente dónde está la amenaza. Entonces, dentro de relaciones significativas, la relación familiar, las relaciones de pareja o las relaciones del trabajo, si digo, pero es que veo a esta persona y me contacto con mucha rabia. Entonces, el problema no es, y aquí es quizás hacia donde va tu pregunta, ¿no? La gente identifica, no, es que yo me encuentro con Andrea y siento una rabia que no sé, entonces voy a atacar a Andrea. No, el tema es, ¿qué representa esa relación? Cuando yo identifico qué representa esa relación, digo, lo que pasa es que Andrea me recuerda a esta persona que alguna vez me hizo un desprecio, y entonces, claro, yo estoy atacando ese el desprecio. El miedo a la aceptación es el rechazo, lo que está de fondo, pero lo tengo simbolizado en esta otra persona. Entonces ya no es entender que no voy a atacar a la persona, sino que tengo que trabajar en mi amor propio, porque estoy esperando que el otro me dé una aceptación que yo no me doy. Y eso es quizás el quiebre en las relaciones interpersonales, donde en muchas situaciones la amenaza viene con una cara identificada, pero no se identifica claramente qué es lo que nos genera miedo. Y esa es una de las preguntas más importantes resolver. Cuando alguien tiene mucha rabia, tú dices, ¿qué te da miedo? No tengo miedo, tengo rabia. Ok, pero la rabia siempre es una máscara del miedo, siempre aparece como un mecanismo de defensa. Si logramos resolver defensa ante qué, lo demás queda prácticamente encaminado hacia una rabia que se vuelve constructiva. Sí, en las otras emociones, lo que te decía, el tema con la tristeza, ante una pérdida, la emoción natural
ya sea una pérdida de un proyecto, una pérdida de una ilusión, una pérdida de tu mascota, de tu posible trabajo, si cualquier pérdida lleva a la tristeza y ese proceso es natural. El tema es cuando la gente se apega a la tristeza, termina generando depresión, porque se queda, y normalmente el punto es, no es que perdió y que eso sea lo grave, ¿no? Eso que perdió, sino que se queda apegado a la fantasía de lo que pudo haber sido. Y eso es lo que genera más tristeza aún, ¿sí? Toda pérdida genera un luto, genera un duelo, y eso tiene un proceso, y dentro de ese proceso también justamente está el ciclo de rabia y dolor, que es como la tercera etapa del proceso del duelo. Y la tristeza es válida, es totalmente legítima, y como te decía, es desde la tristeza donde yo reflexiono, bueno, a ver, qué puedo haber hecho diferente, qué puedo aprender de esta relación, qué cosas sí hice mal o qué cosas puedo hacer mejor, cómo las puedo hacer mejor, en vez de preguntarme por qué me dejaron, por qué se terminó, por qué, donde yo estoy justificando cíclicamente lo que se vuelve tóxico en puntos emocionales y perpetúa ese estado de tristeza o ese estado de depresión, no me ayuda a resolver, sino simplemente me deja anclado en la pérdida. Claro, me encanta justamente lo que estás diciendo. Yo tengo que hacer una pausa, pero creo que hay una estrecha relación entre la percepción, la creencia, la emoción, las historias que nos contamos, y me gustaría que luego de la pausa pudiéramos hablar de eso, porque yo siento que esa narrativa, esa historia que me voy contando es lo que me tiene o lo que me mantiene, como yo digo, como mal pegado a la emoción, y es el que hace que ese bucle emocional se mantenga, y entonces me quedo en la tristeza, y es la tristeza sobre la tristeza, y es allí, creo yo, donde comienza a la emoción a hacernos daño. Y entonces me encantaría que nos hablaras un poco de la relación que hay entre la percepción, la creencia y la emoción, porque yo creo que a la audiencia le va a ayudar mucho a hacer esta conciencia para entonces ir atajando lo que esas emociones quieren decirnos y cómo pues de alguna manera evitar, prolongar el sufrimiento y el drama que la emoción ya per se nos trae. Entonces hago la pausa y ya sigo acá con Gabriel Roar. Lo pueden seguir como @gabriel.roar en sus redes sociales. Ya venimos. Ya estamos de vuelta al servicio del corazón. Gracias a todos los que están en sintonía. Hoy estamos hablando acerca de las emociones y cómo éstas afectan nuestro cuerpo y por supuesto nuestra vida. Estamos con Gabriel.roar en Instagram. Él es experto en biodescodificación con más de 25 años de experiencia, life coach, y estamos dejando la pregunta pendiente acerca de la relación que hay entre la percepción, las creencias y la emoción, para que a partir de esta conciencia podamos entonces comenzar a atajar esos procesos que a veces aparecen cuando estamos experimentando la emoción, pero sobre ella, bueno, nos contamos historias y hablamos acerca de la emoción, y entonces de alguna manera ya no es la emoción lo que nos está doliendo, sino lo que nos contamos acerca de ella. Gabriel, cuéntanos un poco. Fíjate algo, pongo un ejemplo que creo que es muy fácil de entender. Imagínate que hay una persona caminando por una pradera y ve una abeja, pero esta persona lo que piensa es, mira, estas abejas me van a producir miel y me ayudan a polinizar. Entonces todo su imaginario se va hacia, tengo más flores, tengo más oxígeno, además el producto residual es miel, ¿no? Y ve la abeja y dice, qué lindo, ¿no? Y la sensación es bienestar, porque todo el imaginario me conecta con bienestar. Pero viene la persona de al lado que resulta ser que es alérgica a la picadura de abejas. Ve a la misma abeja y dice, si me pica, me muero. Y comienza, literalmente, ¿no? Aparece esta rabia, y una mezcla entre miedo, el miedo busca preservarnos. Mucha gente dice, pero ¿cuál es la función del miedo? La función del miedo es básica, que es preservarnos. Exacto. Es supervivencia, tal cual. ¿No? Y hay gente que me dice, bueno, pero hay muchos coaches que te dicen, no, es que el miedo no existe, el miedo está en tu mente. No, el miedo es una emoción primaria, existe desde el día uno. Agarrar a un bebé, generarle la sensación de desequilibrio y va a llorar por miedo, ¿sí? Lo que pasa es que, y dentro del marco de las creencias, hay un montón de creencias limitantes que desarrollan un montón de miedos que tienen una función. Y es preservarnos de lograr ciertas metas, porque si logramos esas metas, entonces defraudamos a la familia. Nos diferenciamos del clan, exactamente. Nos diferenciamos del clan, comenzamos a hacer otras cosas que la gente no lo tiene consciente, pero son tan amenazadoras como
¿sí? Esta abeja que te puede matar si te pica. ¿En qué sentido? En que defraudar al clan, en que diferenciarte de tu familia, en que diferenciarte de la gente de tu contexto, muchas veces es una amenaza porque si te diferencias los pierdes. Y nosotros somos gregarios por naturaleza, es decir, procuramos siempre estar dentro de esta macromanada, ¿sí? Somos el animal con la manada más grande a nivel universal, ¿sí? Bueno, a nivel mundial por lo menos, ¿no? Entonces, esta necesidad de pertenecer es una necesidad. Esas lealtades se mantienen justamente por eso, por la pertenencia, porque voy a estar solo, o sea, si yo dejo de hacer esto o cumplir en esto, pues estoy aislado, y para el ser humano ese aislamiento representa de alguna forma una forma de morir, o sea, quizá no de una muerte física, pero una forma simbólica de morir, claro. Así es. Y esa es la amenaza, justamente, ¿no? Entonces, nuestras creencias nos pueden mantener apegados a una serie de fracasos cíclicos, porque de lograr esos cambios que soñamos y deseamos, y ponemos todos los 21 de diciembre las cartitas de Navidad, pero si realmente logramos eso, hay que pagar un precio, ¿no? Exactamente. Y el precio de eso justamente tiene que ver con esta pertenencia social o esta pertenencia familiar, o tener que generar nuevos esquemas de desapego. No todo el mundo está dispuesto a pagar ese precio, ¿sí? Hay un ejemplo muy fácil, yo lo suelo usar en una charla que se llama Biología del Éxito. Tú le dices a la gente, ¿tú quieres tener éxito? Sí. Ok, ¿tú estás dispuesto a pagar el precio para tener éxito? Sí, claro. ¿Tú quieres ir al cielo? Sí, claro. Ok, vamos a morirnos. No, yo no me quiero morir. Ah, pero tú me dijiste que querías ir al cielo. No, bueno, pues no quiero ir ahora. Lo mismo pasa con el éxito. Sí quiero tener éxito, pero no lo quiero tener ahora. No más tarde, cuando me llegue, cuando yo no tenga que pagar el precio del éxito, de trabajar, de estudiar, de enfocarme, de sí, enfrentar creencias de mí, entonces ahí sí me preparo, ¿sí? La gente tiene mucho esta cultura de microondas, de yo pongo algo 30 segundos y ya está listo. Entonces esta sensación de inmediatez olvida que para que tú tengas eso listo el microondas, alguien se ocupó de trabajar muchas horas en resolver tanto el tema de microondas como preparar todo lo que tú te consumes en 30 segundos una vez que lo calientes. ¿Sí? O sea, para que tú disfrutes de la inmediatez, alguien disfruta del dinero que tú le das por preparar tu inmediatez. ¿Sí? No ven esta otra parte. Cuando tú te permites decir, ¿cómo yo resuelvo estas necesidades? Salen ideas muy sencillas, tipo Uber o tipo Airbnb, donde la gente dice, ok, este tiene este producto y esta necesidad. Simplemente los uno, y yo soy un facilitador de procesos, genero inmediatez también, pero me ocupo de atender el proceso. ¿Sí? Entonces, no es que no haya oportunidades, tiene mucho que ver con cómo nosotros nos damos el permiso de ver y de resolver esas necesidades inmediatas de otros, sin tener que sacrificarnos nosotros en términos de integridad. Importantísimo todo lo que nos estás comentando, Gabriel. Me gustaría que habláramos de las emociones que debilitan al sistema inmunológico. Hay ahorita con el tema COVID, hay por supuesto personas conectadas a emociones de muy baja frecuencia vibratoria. Y cuando hablo de emociones de baja frecuencia vibratoria, que yo me imagino que entiendes perfectamente de qué te hablo, pero digamos para la audiencia, son todas estas emociones que como el pesimismo, la tristeza, la depresión, el miedo, todas estas emociones que no nos acercan al bienestar, que nos restan bienestar. ¿Cuáles son esas emociones que tú sientes que las personas deben comenzar a ver en sí mismo, o sea, identificar cuando las están sintiendo, y que estas son emociones que debilitan el sistema inmunológico? Porque yo pienso que todo esto que está ocurriendo con el COVID, que evidentemente es una pandemia, es algo que no con lo que estamos aprendiendo a vivir, también tiene mucho que ver en la forma en la que lo percibimos y en la forma en la que todos los pensamientos y toda nuestra percepción trabaja como en función a eso, ¿no? Tengo que hacer una pausa, me están haciendo ya seña, pero vamos a dejar esa pregunta pendiente. Esas emociones que debilitan mi sistema inmunológico, ¿cómo las puedo identificar? Y sobre todo, ¿cómo puedo gestionarlas? Porque realmente las emociones no se controlan, se gestionan. ¿Cómo puedo gestionarlas a mi favor para no conectarme con cosas como por ejemplo el COVID y otras enfermedades que deprimen el sistema inmune? Ya venimos entonces con Gabriel Roar, aquí al servicio del corazón, en poquitos minutos.
Gracias por estar en sintonía aquí al servicio del corazón, hoy con Gabriel Roar, hablando acerca de las emociones y cómo éstas afectan nuestro cuerpo y nuestra vida. Dejamos pendiente la pregunta acerca de esas emociones que debilitan nuestro sistema inmune, cómo atajarlas, cómo identificarlas para conectarnos con emociones de más alta frecuencia, con emociones que nos puedan procurar y generar bienestar. A ver, Gabriel. Fíjate algo, el tema con las emociones, de nuevo, toda emoción es sana y es útil, pero en su justa medida. Incluso la alegría sostenida en el tiempo va a deprimir mi sistema inmune porque me desgasta físicamente. Eso se llama, por lo menos en psicología, le dice una actitud maníaca. Okay. Si una persona que está siempre alegre, siempre alegre, siempre alegre, siempre está celebrando, termina desgastada igual. Entonces, el problema no es sentir miedo o sentir tristeza. Okay. El problema es cómo yo perpetúo esa emoción en el tiempo, y eso es lo que afecta a mi sistema inmune. Y te voy a poner un ejemplo, de repente con la tristeza o con la rabia, o con el miedo y la rabia, ¿sí? Aparece de nuevo esta amenaza, ¿sí? Mi sistema inmune, mi cerebro reptil dice modo preservación, ¿sí? Huida o ataque. Entonces, imagínate que este es un buque de guerra, nuestras células son como un pequeño buque de guerra. Llega una señal desde la hipófisis que dice, estamos en modo preservación, ¿sí? Mi cuerpo se pone en, tengo que huir o tengo que atacar. Todas mis funciones básicas se detiene todo mi sistema metabólico, se detiene todo mi sistema digestivo, porque no me importa procesar el alimento si yo no puedo huir de esta amenaza. ¿Sí? Es fácil verlo cuando la amenaza es, yo vengo en la mitad de la selva y aparece un león. Y tú dices, bueno, evidentemente, si yo no me pongo a salvo de este león, no importa que me crezca el cabello, o que me crezcan las uñas, o que salga mi herida, o que yo digiera lo que me acabo de desayunar, porque voy a estar muerto. Claro. ¿Sí? Entonces, a la célula le pasa lo mismo, la célula se bloquea, es como este buque que está en alta mar y le dicen, estamos en guerra, se bloquea. Pero mientras yo mantengo esta señal de estamos en guerra, esta célula queda bloqueada. ¿Sí? Entonces esta célula bloqueada, ¿qué pasa? Primero no se alimenta, no absorbe nutrientes porque está bloqueada. O sea, tú no agarras la mitad de una guerra y dices, no señor, perdón, qué pena, es la una, yo me voy a ir a almorzar, yo vengo y después nos seguimos matando un rato. No, o sea, tú sigues peleando hasta que se acabe. Pero el tema es que este buque está solito en alta mar y no sabe si hay guerra o no hay guerra. Él está en modo pelea. ¿Sí? Él está pendiente de que en cualquier momento llegue algún enemigo. ¿Sí? Pero también lo que pasa es que por un lado no se nutre, pero todos los nutrientes internos, ¿sí?, que se metabolizan hay que excretar el residuo. Exacto. Entonces, por un lado está este componente de inanición y por el otro lado está que se llena de toxinas. Interesante. Visto de otra manera, cuando nuestro cuerpo se pone en modo ataque, ¿sí?, sube la adrenalina, sube la noradrenalina, eso quiere decir tenemos, ¿sí?, mayor pulso cardíaco, tenemos sangre en las venas y sangre en los músculos, perdón. Es lo que digo, tenemos sangre en los músculos porque tenemos que tomar una acción, huida o ataque. Exacto, huir o atacar, exacto. Cuando está nuestro cuerpo en ese modo, aumenta el cortisol y una de las cosas que hace es que nuestro hígado además comienza a secretar más azúcar. Porque ese azúcar se metaboliza para que uno tenga potencia para actuar. Por eso cuando una persona tiene mucho miedo y lo ven de repente, tiene una fuerza increíble que le dura ese pico, ¿no? Le dura mientras se ejecuta la acción. Pero aquí tengo dos temas metabólicos que son importantes. El cortisol elevado mucho tiempo deprime mi sistema inmune. O sea, el cortisol sube para que yo potencie toda esa energía, agarre toda esta cantidad de azúcar, la metabolice y haga algo. Pero cuando tiene de más, hace daño. O sea, cuando ha generado de más, no hay manera como de canalizar la función, el ¿no? tema es que la genero porque la voy a usar. Ajá. Pero si no la uso. Mi miedo está en y si me van a rechazar, me quiere o no me quiere, entonces cuánto valgo, y entonces yo estoy creando mentalmente una serie de amenazas. Ocurre en la rabia, ocurre en el miedo, ocurre en la tristeza cuando se vuelve depresión, es que el mundo no me quiere, no valgo lo suficiente, ¿sí? Entonces tu cuerpo está en modo ataque, tu cuerpo, ¿sí?, pasa al periodo del sueño y como está todavía en modo ataque, sigue una parte estando en alerta y no entra en un estado REM, por lo cual no sana, no se recompone, ¿sí? Ese es el problema. ¿Sí? No solo el sistema inmune, todo nuestro sistema metabólico queda pendiente, queda en suspenso porque estamos en modo ataque, porque tenemos que estar alerta del daño que nos pueden hacer.
Si la gente no se da cuenta que es sano y que es necesario tener que hacer una pausa, y que de esa pausa viene la regeneración, entonces yo tengo el periodo de descanso, que incluso si yo estoy peleando con alguien o con una situación, es válido decir, ya va, yo me desconecto, yo me engancho luego, porque si no lo único que voy a lograr es desgastarme, ¿no? Y ahí sí, ¿qué pasa con el COVID? El problema básico del COVID no es tanto el COVID per se, ¿sí? Como virus, ¿sí? Porque hay algunas diferencias estructurales entre la influenza y el COVID, pero esencialmente podríamos estar hablando de una variante de una gripe simplemente un poco más intensa, para entender un poco el concepto. Okay. Cambia los elementos de contagio, cambia otros elementos de la patología, pero lo que voy es, cuando afectamos el sistema respiratorio principalmente, la emoción que remane es tristeza, la emoción que está detrás es miedo. Cuando hay una mezcla entre miedo y tristeza, las personas son más susceptibles de desde agarrar una gripe, agarrar influenza o agarrar COVID. Cuando la gente me dice, mira, es que tengo COVID, ¿qué significa? Yo siempre le hago la pregunta de cuáles son los síntomas. Porque unos tienen anosmia, es decir, pierden el sentido del olfato, pierden el sentido del gusto, y otros lo que tienen son complicaciones respiratorias, y otros tienen complicaciones circulatorias, en el caso del COVID. Sí, justo te iba a preguntar eso, porque alguien decía, tengo COVID, me afecta la garganta, y otra cosita allí que comentó. O sea, ¿la afección tiene que ver justamente por la raíz de tu miedo? La sintomatología es lo que me va a servir para interpretar el caso particular de cada uno. No es el COVID es el virus, pero me decía una persona, es que tengo problemas en la garganta, y su problema básico era de comunicación y de aceptación, ¿no? Como este punto entre lo que integro y lo que digo y lo que rechazo. Pero el que se afecta pulmonarmente tiene la tristeza, el que afecta el tema circulatorio tiene seguramente problemas a nivel de familia que no ha resuelto, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir sumar los elementos de interpretación para darle sentido personal a cada una de estas experiencias. O sea que el síntoma nos da realmente la información origen con la que tenemos que trabajar. Correcto. Wow, importantísimo lo que nos estás comentando. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, como efecto secundario aparece la ansiedad? Tengo muchos conocidos que me dicen, tuve COVID y después del COVID tengo demasiada ansiedad. Sabemos que la ansiedad es ese exceso de futuro. ¿Cómo se puede trabajar esa ansiedad post-COVID? ¿Qué le está diciendo a la persona que sufre ansiedad esa ansiedad? ¿Ahora o vamos después del corte? Creo que tenemos corte, ¿no? Podemos seguir, podemos seguir. Ok, ¿sabes? El tema, siempre se dice, la ansiedad es exceso de futuro, y a mí me gusta hacer una corrección ahí. El tema no es que sea exceso de futuro, es exceso de futuro negativo. Si yo digo, exactamente, me voy a ganar la lotería, estoy perfectamente enamorado, voy a tener una familia feliz, bienvenidos al futuro. Total, o sea, no, sí, tienes total razón, claro. El tema es cuando la gente dice, es que me dio COVID y esta vez me salvé, pero entonces la próxima vez seguro me mato porque ahí lo que estoy es alimentando a mis miedos, ¿sí? Yo suelo usar, y además esta semana lo uso mucho, esta vieja leyenda cherokee, ¿no? Del niño que se le acerca al abuelo y le dice, pero abuelo, explícame, ¿por qué hay gente que odia y otros que aman y unos que siempre andan peleando y otros que andan más bien cuidando a las personas? Y dice, bueno, dentro de nosotros hay dos lobos, uno del amor y uno del odio. El niño que, pero ¿cuál vive? Exacto. Sencillo, el que alimentas. Así es. Entonces, si esta persona vive alimentando sus miedos, ¿sí? Una de las cosas que ocurre es que, nuestro cerebro funciona como un motor sincronizado y a destiempo. El hemisferio izquierdo, lógico, secuencial y estructurado, y el hemisferio derecho, que es atemporal y es emocional. No importa cuándo ocurrió la cosa, importa que ocurrió, y las cosas no son lo que son, sino que para mí significan, porque él es holístico y es el que mueve las emociones. La ansiedad es una hiperreacción del hemisferio derecho. Entonces, por ejemplo, desde la visión de la neuroemoción o del neurocódex, con las técnicas de integración cerebral, uno puede generar un efecto de hipersincronía forzada, es decir, por estímulos mecánicos, visuales o auditivos, yo puedo hacer que el cerebro funcione otra vez sincronizado. Cuando el cerebro funciona sincronizado, la emoción baja. Sea la que sea la emoción, sea rabia, sea tristeza, sea miedo o incluso sea alegría. Si yo uso estas técnicas, la emoción remanente es calma, ¿sí? Desde la calma yo tomo, ¿sí?, conclusiones diferentes. Yo saco conclusiones diferentes. Yo le pregunto a la gente, le digo, imagínate que tú vienes en una hora pico, ¿sí?, en este tráfico terrible, en el lugar del mundo en el que estés,
y tienes una diarrea terrible y además tienes un poco de alergia, así que tienes un poquito de tos. Y estás a 45 minutos de llegar a tu casa, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu emoción? Tu emoción es angustia. Y en ese momento yo te llamo y te digo, a ver, Andrea, que quiero hacer una pregunta. No quiero hablar contigo, quiero ir al baño. Sí, claro. Es sencillo. ¿Sí? Si yo te llamo al día siguiente, tú dormiste perfecto, ¿sí? Despertaste con tu hija, tuviste un desayuno maravilloso, comiste lo que querías y sales feliz de tu casa y yo te llamo a hacerte la misma pregunta, ¿la respuesta va a ser igual? No, evidentemente la respuesta es otra, porque nuestro marco emocional es otro. Entonces, nuestras emociones determinan muchas veces las decisiones que tomamos. Y por eso a veces es tan importante decir, en este momento no te puedo responder, o prefiero no responderte, o prefiero tomarme un tiempo para responder, porque estoy, sí, no tengo por qué explicar si todo el tema de la constipación, lo que puede estar pasando, ¿sí? Pero decir, en este momento no es mi momento para responder y no quiere decir por ello te quiero menos, o eres menos importante, o no estoy tomando en cuenta tu pregunta, sino estoy validando mi contexto emocional que me dice que no es mi momento para atender tu necesidad. Y eso es algo que no siempre hacemos. Claro, sí, hay que hacer saber. ¿Y qué pasa con el que no hace saber o el que de alguna manera hace saber, pero desde lo superficial y suprime sus emociones? Hablemos de la gente de no está pasando nada, no, yo estoy bien. ¿Qué le puedes decir a toda esa gente que vive suprimiendo? Hay una, ahorita no recuerdo, era una psicóloga que decía, el tema es que uno nunca pretende estar mal, uno pretende estar bien. ¿Sí? Okay. Uno siempre anda queriendo demostrar al mundo que está bien, que tiene todo el tema resuelto, que está chévere. Y esa es una de las mentiras más comunes. ¿Cómo estás? No, todo en orden, todo bien. ¿No? Tenemos un montón de angustias, cuentas por pagar, situaciones interpersonales que resolver, ¿sí? Infinidad de cosas pendientes. La cosa es qué hago yo con ello. Hay una parte de esa, digamos, mentira social, es que yo no necesito emocionalmente tener que desnudarme con todo el mundo, ¿sí? Tú me dices al aire, ¿cómo estás? No, mira, bien, fíjate, estoy atrasado en este pago, a todo el mundo no le importa tampoco, digamos, lo que puedan ser mis angustias, y por eso la gente tiende a suprimir y utilizar esta mentira social. La cosa es que hay gente que luego se habitúa, a esa mentira social y a desconectarse un poco de sus emociones y a comenzar a negar su realidad emocional, o sea, qué lo estresa, qué le da miedo, qué le angustia, y si yo no me asumo responsable de mi realidad, no la resuelvo, la realidad no se resuelve por sí sola, y esa frase de que es que el tiempo lo cura todo, el tiempo no cura absolutamente nada, lo que yo hago en el tiempo es lo que pasa, ya sea que me habitúe a una relación tóxica o que me dé el permiso de sanar emocionalmente para, con esta fortaleza renovada, resolver la situación, pero es lo que yo hago en el tiempo lo que sana. Totalmente. No sí. Yo estoy de acuerdo en eso contigo. Me toca hacer una pausa, pero me gustaría que al regreso, ya nos quedan poquitos minutos, le puedas dar a la audiencia, a todos nosotros, como si pudiera hacerlo como en una guía de pasos, cómo gestionar nuestras emociones cuando se presenta la emoción, esa emoción que en algunos casos son muy, muy fuertes, en otras pues son un poquito más llevaderas, pero independientemente de cómo se presente, ¿qué debería o qué me hace a mí más inteligente emocionalmente a través de una guía de pasos, si lo pudiera sintetizar así, al regreso, y así poder acompañar a todas las personas que nos están viendo y oyendo en elevar la conciencia acerca de nuestras emociones y cómo gestionarlas? Ya venimos entonces, estamos aquí al servicio del corazón. En breve estamos nuevamente con ustedes. Gracias por seguir aquí en sintonía al servicio del corazón, hoy con Gabriel Roar, @gabriel.roar en Instagram. Estamos conversando acerca de cómo las emociones afectan nuestro cuerpo y nuestra vida, y dejamos pendiente entonces esa guía, esos pasos que Gabriel nos va a presentar para comenzar a tener una nueva conciencia acerca de nuestras emociones y cómo gestionarlas. Gabriel. Yo creo que el punto de partida, y lo empezamos a hablar antes, en vez de preguntarnos por qué nos pasa esto, que es una pregunta que siempre nos deja atado al victimismo, es más bien, 1, ¿qué puedo aprender de esta situación? 2, ¿qué puedo hacer diferente para evitar esta situación? ¿O qué puedo hacer diferente para quedar mejor parado en esta situación? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿Sí?
Y esta situación siempre viene a enseñarme algo. Una cosa es lo que él me enseña, otra cosa es lo que yo estoy dispuesto a aprender. Entonces, ¿qué puedo aprender? Pero de eso que puedo aprender, qué quiero aprender y cómo lo puedo aplicar para mi bienestar. Eso me permite siempre tener una actitud proactiva y dentro de lo terrible que puede haber pasado, ¿sí? Me permite generar aprendizajes correctivos hacia el futuro. Una de las cosas que he comentado últimamente es, mucha gente se queda en el tema de la biodescodificación entendiendo a la enfermedad, ¿sí? O sea, haciendo la parte de biodescodificación. Parte de mi propuesta ahora tiene que ver más con el MEREN, que es método de recodificación emocional. Entonces, no es solo entenderla, sino qué acciones yo puedo tomar para corregir y sanar y entonces recodificar con estos nuevos hábitos mentales y estos nuevos hábitos emocionales, cómo recodificar mi emoción, cómo recodificar mi forma de procesar el mundo. Sí, porque hay gente que dice... Sí, que se queda como en la explicación, ¿verdad? Como, bueno, me está pasando esto por la tristeza, chévere, ya sé lo que me pasó, ya sé por qué me dio. ¿Y ahora qué vas a hacer para corregir? ¿Ahora qué vas a hacer para estar mejor? ¿Ahora qué vas a hacer para sanar? Eso te lleva a otro estado, eso te lleva a otra emoción. Y te pone de hecho en el responsable, ¿no? Porque quizás dentro de todo el otro te hace consciente, a veces te puede dejar hasta en la víctima porque bueno, me está pasando esto, porque, ¿sabes? Entonces creo que es interesante esto que le has dado un nuevo giro porque nos ayuda a hacernos responsables y parte. Y cuando tú te haces responsable y lo ves, lo puedes cambiar. A ver, entonces el preguntarnos para qué es importantísimo. ¿Qué otras cosas, aparte de esa narrativa y de esas preguntas? Es el preguntarnos el para qué, es el preguntarnos cuál es el aprendizaje, ¿sí? O sea, ¿qué puedo aprender de aquí? ¿Cómo lo puedo aplicar? Si me encuentro insolvente, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Porque siempre es válido. La gente dice, no, pero es que yo vine solo al mundo. Un día un paciente me dice, pero es que yo vine solo al mundo. Le digo, imagino que tú naciste de un repollo así por generación espontánea. Mira, es muy simpático. Le digo, pues si no llegaste solo al mundo, mínimo estaba tu mamá, había una partera, exacto. O sea, habían varias personas ahí. Entonces, y eso me hace recordar mucho el término de vulnerabilidad, que yo creo que a veces ese término lo estamos obviando en nuestra vida y nosotros somos seres vulnerables. Yo creo que la vulnerabilidad y las emociones tienen una relación importante, ¿verdad, Gabriel? Justamente es esa vulnerabilidad lo que nos hace gregarios, lo que nos hace estar en esta macromanada, lo que nos hace necesitar apoyo, pero además entender que es válido, ¿sí? Yo cuando le digo a la gente, le digo, ok, tú, si la ropa que tuviste la hiciste tú, no. Tú construiste tu casa, tu carro, no, eso lo hizo alguien más. Ok, entonces entiende que sí tú necesitas efectivamente de los demás y que parte de lo que tú haces también nutre a alguien más. Entonces esa interactividad es no solo sana, sino necesaria para nosotros. Total. Porque estamos tan hiperfocalizados que realmente nos hemos vuelto muy incapaces de ser solventes de nuestro entorno. O sea, antes... Sí, cuando en la época tribal nosotros construíamos nuestras chozas y luego salíamos a cazar y luego cocinábamos y teníamos un sistema, se puede decir muy básico, sí, pero todos desarrollábamos una solvencia muy específica, sí, aunque de repente unos eran cazadores y otros eran recolectores, pero la especificidad de nuestras labores era muy poco diferencial. Hoy estamos tan hiperespecializados que si nos quitan de nuestra área de solvencia, realmente nos encontramos muy insolventes para resolver el mundo que conocemos, ¿no? Y sobre todo con todas las facilidades tecnológicas que tenemos hoy día, ¿sí? Entonces entender que nosotros somos seres sociales y que vivimos interactuando y que esa interacción es lo que nos genera solvencia, es lo que nos genera tranquilidad, es lo que nos genera salud, ¿sí? Poder preguntarme entonces, ¿a quién le puedo pedir ayuda? ¿Qué ayuda le necesito pedir? ¿Cómo la puedo pedir? ¿Sí? Son elementos que me generan gestión y solvencia, ¿sí? La carga compartida siempre es más liviana. Muy bien, sí, bueno, y desde el punto de vista espiritual, en serio, todos somos unos y esa sensación de separación es la que a veces nos mantiene en un estado de conciencia realmente bajo, y parte de este propósito de programas como este, de todo el conocimiento que comparte a diario Gabriel en su Instagram, es para que sepamos que no estamos solos, que hay una conciencia de unidad que debemos desarrollar, que parte, por ejemplo, de la pandemia. Una de las cosas positivas es que nos hizo desarrollar una conciencia de unidad. Todos estábamos juntos afectados con lo mismo o cerca de afectarnos, pero al final yo creo que
esa conciencia de unidad nos lleva a un mejor sitio. Gabriel, ya me toca poquito, me quedan poquitos minutos para despedir, pero yo quiero que le puedas dar a la audiencia tus coordenadas, lo que estás haciendo en este momento, háblanos, no sé, de tu libro, de lo que tú nos quieras compartir, sobre todo porque, bueno, quien haya quedado encantado con tu trabajo, así como yo continuamente, pues pueda tener acceso a ti, a tus consultas, a todo lo que puedes ofrecernos. A ver, me pueden encontrar tal cual en Instagram principalmente en @gabriel.roar, en Twitter y en Facebook @gabrielroar. Simplemente el libro se llama Hablando con mi cuerpo, porque para que me enfermo. En este momento lo pueden encontrar creo que en digital en Amazon, y en Colombia si todavía lo puedo entregar físicamente. Estamos ahora haciendo justo una campaña cambiando de editorial para poder lograr llevarlo a toda Latinoamérica, por lo menos desde Estados Unidos hasta Argentina, todo lo que está en medio, y a España particularmente. Estamos trabajando en esto a nivel digital. El mismo tema de la pandemia permitió que cambiáramos parte del formato de muchos talleres y muchas formaciones. En este momento estamos trabajando muy intensivo con un grupo en un proyecto que se llama Reprogramación 360, y es un mes intensivo de cambio para entender qué pasa en nuestro cuerpo, cuáles son las emociones, cómo gestionarlas, cómo sanar nuestra historia familiar y cómo trabajar todo este tema de perdón para cerrar todo este concepto con lo que es biología del éxito. Pero cada uno de esos contenidos la gente también puede adquirirlos por separado si quieren trabajar el perdón, si quieren sanar sus relaciones familiares, si quieren ser el autor de su mejor vida, si quieren entender eso, por qué y para qué me enfermo. Simplemente contáctenme por directo @gabriel.roar para acceder a esto, o si quieren ver la oportunidad de sanar y hacer algo ad hoc, es decir, a su medida, a las medidas de sus necesidades, entender, como una persona preguntaba y decía, bueno, por ejemplo, quien me dio COVID tuvo exceso de sueño, pérdida del olfato, pero luego le genera cacosmia, es decir, olores putrefactos y dolores musculares. Entonces, para hacer un resumen rápido, esta persona está hablando de parte de su tristeza, de parte de su inseguridad con respecto a qué hacer, de cómo tiene una desconfianza por esa cacosmia, ese olor a putrefacción. Me está hablando de cómo desconfía de su entorno, pero aprendió a desconfiar seguramente por algunas creencias limitantes que le dio su padre, muy en particular con respecto a qué hacer, y ese dolor de cabeza y esa ansiedad son consecuencia de las dudas que ella tiene de su solvencia, que se traducen en este caso en ataque de pánico, rabia y agresividad. Entonces, como cada uno de nosotros tiene un conjunto muy específico de síntomas, pero además un conjunto muy específico de capacidades de resolver o de recursos para resolver, los invito a que hagamos sesiones personalizadas para poder ayudarlos en su medida y no para darles simplemente la misma recomendación a todos, porque las recomendaciones, o en este caso las recomendaciones psicoemocionales para resolver su vida, son totalmente puntuales y a la medida, y eso se resuelve en terapia. Individualizadas, totalmente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, porque bueno, cada uno, imagínate, cada uno es un mundo con experiencias, con vivencias, con improntas, con toda una historia familiar, una cantidad de lealtades familiares, y no hay generalizaciones para poder resolver eso. Me encanta que Gabriel está allí para podernos ayudar a todos los que quieran consultarlo, contactarlo. Allí están sus redes. Gabriel, muchísimas gracias. Yo estoy súper agradecida, complacida de haberte tenido al servicio del corazón. Me encanta siempre compartir contigo. Gracias por ayudar y ser luz a tantísima gente que a partir de justamente la enfermedad muchas veces logra procesos de transformación profunda y bueno, se conecta finalmente a ese bienestar y a esa calidad de vida a la que todos estamos llamados. Yo creo que todos merecemos ser felices. Lo importante es comenzar a creerlo con todo el corazón y pues buscar eso, como tú bien decías, pues querer pagar el precio, y no porque la felicidad tenga un precio que pagar, pero sí hay todo un trabajo personal muy profundo que hacer con nosotros mismos para poder entender que está allí para nosotros. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros al servicio del corazón. Te quiero muchísimo. Bendiciones para ti, para la gente que amas, y bueno, a todos ustedes, gracias por acompañarnos, por estar al servicio del corazón. Gracias a todos y los veo el próximo lunes a las 10 de la mañana. También tendremos una invitada de lujo, los espero y los quiero un montón. Gracias, Gabriel, por estar con nosotros, y a todos los que se conectaron, gracias.